Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy vamos a estar compartiendo con Javier de A Prueba con Nota Alta, también otro creador de contenido, ya hemos colaborado en varias ocasiones y esta vez vamos a hacer un repaso histórico de una familia que es muy importante en España, los Borbones. Así que vamos a estar hablando de algunos reyes que obviamente marcaron hitos dentro de la historia de ese hermoso país y Javier, que es un apasionado de la historia, me va a ayudar a hacer este repaso histórico. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Laura. Muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. Hola a toda tu comunidad. Y sí, vamos a intentar hacer un repaso de la manera más condensada posible de los principales Borbones, desde Felipe V hasta, bueno, si nos da tiempo, Felipe VI, ¿no, Laura? Sí, definitivamente. Vamos a terminar en Felipe VI, sobre todo ahora que está en boca de todos con el tema de Valencia y Paporta, esa visita donde la gente le tiró palos, piedras, lodo, aunque me ha sorprendido que los medios de comunicación tradicionales dijeron que en realidad los palos y las piedras solo eran para Pedro Sánchez, cosa que no es cierta porque todos vimos las imágenes que fue barro para todos, ¿no? Leticia terminó con la cara manchada de barro, jamás creí ver esas imágenes, me quedé muy sorprendida. Y antes de arrancar, quisiera que me dieras tu lectura de ese hecho. ¿Qué te pareció que la gente le tirara barro a los reyes? Bueno, pues denota la frustración que lleva la gente con la Casa Real y más en un periodo de crisis. Esta gente lo ha perdido absolutamente todo y es consciente de que la Casa Real solamente fue allí para ganar puntos, para ponerse una medallita. Yo no digo que esto esté mal, pero yo hubiese dicho que si realmente la realeza quería ganarse el cariño de la gente, deberían haber dado la espalda tanto al gobierno de la Generalitat Valenciana como al gobierno central, desmarcarse de estos dos y la monarquía habría ganado puntos. Pero ¿de qué nos sirve que aparezca su cara bonita en una zona donde está totalmente destruido, donde gente que lo ha perdido todo? Pues a mí me pareció simplemente un lavado de cara de la monarquía que sabe que tiene los días contados. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. O sea, yo la verdad es que no creo que Leonor llegue a ser reina. Al final, Felipe es un hombre joven, puede reinar hasta los 80 años. Esto significaría que la monarquía se podría mantener con Felipe 30 años más, pero no creo realmente que Leonor llegue a ser reina. De hecho, o sea, la popularidad de la monarquía está en números rojos y yo creo realmente que son momentos malos para ellos y si no hacen un giro de timón, Javier, donde realmente le demuestren al pueblo que son necesarios, porque ese es el punto. Si al final, ante un desastre natural, el rey no puede hacer nada, no puede movilizar al ejército, no puede tomar decisiones, no puede frenar a Pedro Sánchez, entonces ¿para qué existe? Es que ese es el Totalmente. punto. Pone de manifiesto la inutilidad de la monarquía. Un invitado Exactamente. tuyo, con el que yo he tenido mis diferencias, Enrique de Diego, escribió un libro que se llama La monarquía inútil y la verdad, a pesar de estar en desacuerdo con casi todo lo que dice este señor, creo que es un libro muy bien puesto porque establece que es una institución totalmente arcaica de los que los españoles no nos beneficiamos en absoluto. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de los Borbones que nosotros consideramos que son como los clave dentro de la historia de España. Y vamos a empezar por Felipe V. ¿Qué hizo Felipe V? Iba a decir sexto, por España. Bueno, Felipe V llegó en un contexto en el que el último Austria de España, Carlos II, que estaba totalmente deformado física y mentalmente a consecuencia de todas las relaciones incestuosas de generaciones de Austrias. Entonces este se quedó sin descendencia. Le manipularon de dos lados por parte de la familia de Austria y los Borbones para que intentara dejar en manos de o Felipe V o del archiduque Carlos de Austria. Finalmente ganó Felipe V, pero nos costó 12 años de guerra para tener al francés. Finalmente también perdimos por decidir llevar a los franceses Bélgica, perdimos Nápoles. Nápoles no, perdón, perdimos Luxemburgo, perdimos Cerdeña, perdimos muchísimos de los territorios que tenía España. Felipe V era relativo del rey Sol, Luis XIV, y Laura, un degenerado de tomo y lomo. El tío tenía depresiones que se le puede asociar a un comportamiento bipolar,
Su primera mujer, la de Saboya, sabía contentarle sexualmente porque él tenía problemas muy grandes. Y no solo de eso, sino también al ser cristiano se sentía muy culpable después de sus experiencias. Por lo visto podía estar 24 horas sin parar teniendo relaciones, lo cual Wow. denota un comportamiento, una tara, una obsesión con el tema incontrolable. No solo tenía obsesión por el sexo, también lo tenía por la violencia. Le gustaba empaparse de la sangre de sus enemigos, se dice. Y luego Madre de Dios. prácticas poco convencionales como la del impávido, que no sé si sabes lo que es. Bueno, yo voy a decir de manera que YouTube no tenga ningún problema. Consiste en que 6 o 7 hombres de la corte se sentaran en una mesa redonda y metieran debajo de la mesa a una meretriz. Y tenían que adivinar a qué hombre le estaban practicando una felación. Y él miraba, él no participaba, pero él miraba a través de un agujero. De manera que este señor Felipe V tenía un montón de enfermedades y su principal problema es que no tenía higiene, no se duchaba, no se lavaba en absoluto, pensaba que le iba a pasar algo si se bañaba. De manera que su primera mujer, que era medio buenecita, acabó muriendo y luego finalmente Isabel de Farnesio, que era una loca italiana que se trajo a todo su equipo de Italia, le acabó controlando completamente. Felipe V siempre quiso abdicar, él nunca quiso ser rey, lo hacía todo fatal, no tomaba buenas decisiones, de manera que en el momento en el que tuvo oportunidad se lo encasquetó a Luis I, su hijo. Pero Luis I, le gustaban las prostitutas, cosa mala. No podía dejar de flirtear con todas. Y aparte, encontró a esta mujer con la que se casó, diré su nombre, discúlpame, se me ha ido el santo al cielo. Aquí lo buscamos. Luis I. Luis I, sí, de España. Luisa Isabel de Orleans. Que está Luis Era Isabel su de mujer. Orleans. Y esta señora estaba completamente desatada. Se le conocía que no tenía ningún tipo de saber estar, eructaba, tenía flatulencias delante de todo el mundo y un deseo muy grande de exhibicionismo. Esta señora le gustaba enseñar sus partes nobles a todo el palacio. De hecho, hay bastantes personas de la época que decía que se subía a un manzano completamente desnuda y que había que ayudarle a bajar y no podía evitar ser una persona pues de una intensidad muy fuerte en el plano pasional. De todas maneras, Laura, Luis I solo nos duró unos meses. Enfermó y se murió, de manera que Felipe V no pudo liberarse del trono como él quería y se quedó pues hasta el 1745. Totalmente enfermo, decrépito, degenerado, con enfermedades sexuales, en un estado absolutamente terrible. De manera que al final era Isabel de Farnesio la que cortaba el bacalao, la que se encargaba de todas las decisiones de gobierno. ¿Esto qué causó? Una tremenda desconfianza, porque la gente decía, ¿para qué tenemos a Felipe V, un rey francés que ni siquiera es español ni tiene nada que ver con nuestra cultura, tomando decisiones o dejando que su mujer tome decisiones que están afectando a todos los españoles? Entonces, Felipe V fue en el plano político un desastre total. También trajo la manera institucional de Francia a España, una cosa llamada los decretos de nueva planta, en la que las leyes de Castilla se aplicaban tanto a Aragón como a Navarra, creando nuevos descontentos y haciendo que el tema catalán empeorara todavía más de lo que estaba. Así que Felipe V, nuestro primer Borbón, Laura, un desastre tanto en el aspecto político como en el aspecto personal. Finalmente, este se murió totalmente loco, había perdido la cabeza totalmente, no sabía ni dónde estaba ni por dónde le daba el aire, se hacía sus necesidades encima, no tenía conciencia, era un desastre absoluto.
Sí, Y la gente luego, no lo sabe, la gente no es consciente del daño que han hecho los Borbones a España. La gente simplemente visualiza a Juan Carlos el campechano, que le encanta dar ese nombre, pero realmente si miramos en la historia de España no vemos casi ningún Borbón que haya hecho nada. Y este primero Felipe V fue un inicio bastante malo. y luego de él vino Carlos IV, así es, ¿no? Bueno, de él vino su hijo del primer matrimonio, Fernando VI, que en la medida de lo posible lo hizo medio correcto, pero se acabó completamente loco este. Este tuvo una relación con Bárbara de Braganza, que era una reina que le casaron que era un poco fea. Pero igualmente ellos se enamoraron y tuvieron la única relación pura que puede conocerse a No puedo los... aguantar. Dime. Ay, era un poco fea, dice Javier. Era un poco fea, se le conocía que no era muy bella, Laura, ¿no? No por ofender a pobre señora, en paz descanse, pero totalmente... No. Si quieres, pon una foto suya allí. Tampoco, en el cuadro a mí tampoco me parece que sea horrorosa, pero ¿Cómo es las el malas nombre? lenguas de los ¿Cómo se, mentideros de la época la ponían como fea, fea, fea. cómo se llamaba? Bárbara de Braganza, sí, portuguesa, también de la Casa de Ajá, Oro. aquí está, a ver, la estoy viendo ahora. Bueno, eh, A ver, eh, el principal problema que parece que tenía es que tenía muy mal acné y que en el cuadro oficial obviamente no se le ponía, pero tenía muy mal acné y Fernando VI, como era tan tímido y tan tonto, se la encasquetaron, pero él se enamoró locamente. El problema es que cuando se murió, él se volvió completamente loco, igual de tarumba que el padre. Este se creía que era rana, se creía que era una rana y se ponía a saltar por el Palacio Real y se hacía también el muerto. En plan, se hacía el muerto en la cama y cuando entraba la corte a llevárselo, siento tener que ser tan escatológico, pero es que estas historias son las que son. Les tiraba sus propias heces a la gente que entraba a verle en la habitación. Cuando le intentaban convencerse para ducharse, que tenía el mismo desapego que su padre Felipe V hacia la ducha, él pasaba del tema. Así que este se murió sin ascendencia y decidieron poner a Carlos III. Carlos III no nos vamos a centrar mucho en él porque fue un rey medio decente. A pesar de no ser perfecto, prohibir los jesuitas, por ejemplo, prohibir la capa y el sombrero, perder bastantes colonias, sí que hizo un buen trabajo y que sí que parece que quería gobernar un poco más, aunque también amaba la caza y hacía mucho ejercicio físico porque no quería acabar igual de loco que Felipe V y que su hermano Fernando VI. Era consciente de que los Borbones estaban todos medio locos. ¿Sabes por qué estaban los Borbones medio locos, Laura? porque se casaban entre ellos. Correcto, porque cuando tú estás constantemente llevando tu propia sangre de generación en generación, esto te afecta a nivel cognitivo, a nivel emocional. Yo pienso que si tú tienes relaciones, aunque sea con un primo, las posibilidades de que tu hijo salga El síndrome mentalmente de Down, sí, sí, ese tipo de... discapacitado es de un 5-10%. Con hermanos es muchísimo más alto. Pero claro, como los Borbones querían mantener esta pureza de la sangre azul, acabaron degenerando tanto física como psíquica como psicológicamente. Exactamente. Sí, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que gracias a Faracad por su super sticker, lo que sucede es que tú sabes que hay genes recesivos y dominantes. Entonces, cuando, por ejemplo, tú te casas con alguien que no es de tu familia, puede ser que tú tengas un gen recesivo y como esa persona viene de otra familia, pues no lo tiene y a tus hijos no les pasa nada. Pero dos genes recesivos pueden crear un dominante. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo el gen recesivo de la hemofilia y me caso con un primo mío que también lo tiene, recesivo más recesivo te da dominante. Eso significa que los hijos van a padecer la enfermedad, por poner un ejemplo. Claro, Entonces, por eso es que lo ideal es que tú te cases con personas que consanguíneamente no estén relacionadas contigo, claro. claro, claro, pero como en la realeza y especialmente en esa época,
querían mantener la pureza de la raza, querían que mantener que toda la gente que fuera parte de la realeza fuera sangre borbona, acabaron... Bueno, es que solo hay que ver la cantidad de hijos que tenían y los pocos que sobrevivían. Si en el momento en el que un campesino en época absolutista, en época prerevolución francesa, que no tenían absolutamente nada, podía tener más hijos que el mismo rey, hablaba volúmenes del problema genético que se estaba pasando de generación en generación en los Borbones. Llegando entonces a Carlos III, que tuvo a Carlos IV. Carlos IV es posiblemente uno de los peores cánceres que hemos tenido en España. Era un tío que no tenía sangre en las venas. De la misma manera que decimos que Felipe V tenía demasiada sangre en las venas en el plano pasional, a Carlos IV no le quedó nada de eso. Pero a la que sí le quedó a su mujer, a María Luisa de Parma. Sí, este señor, este caballero que nos está enseñando Laura, con cara de necesitar medicación urgente, se casó con María Luisa de Parma, que era una señorita a la que se le llamaba, bueno, se le insultaba mucho porque se acostaba con todo lo que se movía. Era otra que también se le conocía súper fea. Hasta el punto donde no tenía su propia dentadura, tenía un acné horroroso. En fin, no quiero entrar yo aquí a valorar físicamente a la gente, me siento un poco vacío haciéndolo, pero tanto Carlos IV como María Luisa de Parma representan el comienzo de la decadencia española. Les coincidió con la época de la Revolución Francesa, de manera que se intentaban cuidar en salud. Tuvieron buenos ministros, ya que los mismos ministros de Carlos III, su padre, los heredaron. Aquí, porque somos un canal un poco de salsa, de salseo, conviene repetir una anécdota que cuenta Jaime Peñafiel en uno de sus libros, en la que Carlos IV le dijo a su padre: pienso que los reyes están libres de las preocupaciones que tienen el resto de sus maridos porque sus esposas no les pueden engañar con otras, ya que una reina no tiene otro rey cerca más que su esposo. Carlos III, su padre, que no era tan imbécil como Carlos IV, le dijo: Carlos, Carlos, qué tonto eres. Las princesas también pueden ser de palabra, hijo mío. Y esto es particularmente irónico, que el imbécil de Carlos IV dijera tal subnormalidad, porque su mujer se le estaban pegando con el valido del rey, Manuel Godoy. Manuel Godoy, vamos a poner que era un Jaime del Burgo, pero de la época. Un general guapo, ambicioso, que quería todo, quería él una especie de imperio en el que vendió el país a Francia. Carlos Godoy convenció a Carlos IV para que apoyáramos a Francia, ya que Napoleón parecía que iba a traer al país a la gloria máxima. De manera que causó que el desastre de Trafalgar contra los ingleses, en el que completamente nos destrozaron. Aquí lo tenemos. Mira Godoy qué guapo que era. Sí, era guapo. Con esa carita, pues, y claro, el tío dijo: si me sigo tirando a esta, yo voy a tener poder absoluto sobre el país, porque Carlos IV es más tonto que un zapato y esta lo único que quiere es que la den alegría. Y Manuel Godoy, no Carlos Godoy, perdona, tenía mucha alegría que dar a la reina. Y hasta el punto, Laura, donde Carlos IV también requería la presencia de Godoy cuando les echaron de España. O sea, Carlos IV, lo opuesto, estaba fascinado con los relojes, con la caza, con todo menos gobernar. Como no quería gobernar, ¿a quién le dejó todo? Al Manuel Godoy. Manuel Godoy, ¿qué hizo? Intentar copiar a Francia, intentar ser el máximo amigo de Napoleón. De manera que nos causó el desastre de Trafalgar, entre los que los ingleses se cargaron la flota española, básicamente por malas decisiones y por seguir a Francia. Entonces llegamos a un punto donde España está muriéndose. Y Napoleón, como los Borbones eran tan imbéciles, les engañó y los secuestró. Hay que añadir que también secuestró fue al hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, Fernando VII, el peor rey que ha tenido España.
Bueno, se los lleva al palacio en el sur, en Bayona, en el sur de Francia, y allí era un desastre total. María Luisa de Parma le pedía a Napoleón que matara a su hijo Fernando VII. Fernando VII mandó una carta a Napoleón pidiendo que éste le adoptara. Mientras, en España, en 1808, empezó la revolución, un motín en el que quisimos decir fuera los franceses, porque los franceses, aprovechando lo imbéciles que eran los Borbones, se nos colaron en todas las ciudades españolas con la excusa de ir a Portugal. En realidad no iban a Portugal, en realidad iban a tomar España, porque Napoleón, palabra de Napoleón, dijo: es imposible que el pueblo español pueda apoyar a los Borbones. Imposible, porque son un desastre que solo buscan su beneficio propio y no el beneficio del país. De todas maneras, Napoleón se menospreció el amor que tiene España por los Borbones y cómo pensamos que siempre nos pueden salvar. Entonces, España pensó: oye, se tiene que ir José I, Pepe Botella, el hermano de Napoleón, y tenemos que traer de vuelta a Fernando VII, que este rey que sí que nos quiere. De esa manera se le llamó Fernando VII el deseado. Este hijo de su madre, que llegó a España en 1814, tras la Guerra de la Independencia, con el país completamente devastado, lejos de aceptar la Constitución en la que habían estado trabajando todas las héroes que habían salvado el país de la invasión francesa, y puso un estado absolutista y canceló nuestra querida Constitución de 1812, lo cual fue un insulto y hacerle el corte de manga a un país que llevaba luchando 6 años en una guerra súper sangrienta. Tú ten en cuenta, Laura, España nunca peleó como Francia e Inglaterra, en el clásico plano de batalla, filas, disparos, te disparan, recoges, te vas. En España se combatía con la guerra de guerrillas. Nos escondíamos, conocíamos el terreno, lo matábamos. Los franceses, sin embargo, tenían el ejército más fuerte de Europa y aún así los españoles no se rindieron y los héroes de la Guerra de la Independencia hicieron más que cualquier político o cualquier monarca por nosotros. De manera que en contexto llega Fernando VII y de este solo se puede decir cosas malas. Era un degenerado, un imbécil, un impresentable, un Waltrapa, una persona ruin y despreciable que no tenía amor por absolutamente nadie. Instauró un estado absolutista durante 6 años. Y a los 6 años los héroes de la Guerra de la Independencia dijeron: se acabó, necesitamos una constitución o te vas. Y él dijo: vayamos todos en pos de una constitución y yo el primero. Pero, de fondo, ¿sabes lo que hizo? Contactó a Francia e hizo que mandaran 100.000 soldados que nos invadieran para poder instaurar de nuevo su absolutismo total. Así que su traición al pueblo español se cuenta múltiples veces. La primera, intentando que Napoleón le adoptara. La segunda, desestimando la Constitución del 12. La tercera, trayendo a los 100.000 hijos de San Luis para restaurar la monarquía absolutista en España. Luego tenemos lo que se llama como la década ominosa, en los que se mataron a todos los héroes de la Guerra de la Independencia, en que se le incluye Juan Martín el Empecinado, que era una figura adorada, pues se le humilló y los españoles, con un carácter que a veces odio, a la misma persona que elogiamos con toda nuestra alma, luego celebramos su muerte con el mismo ímpetu con el que le elogiamos. Así que así llegamos a Fernando VII. Fernando VII tenía una degeneración total en su miembro viril, en el que lo hacía de ser de un tamaño absolutamente descomunal, por lo que tuvo 4 mujeres diferentes y algunas de ellas murieron en el intento de procreación. De manera que llegaba el viejo degenerado, que le gustaba también mucho las meretrices, con miles de diferentes enfermedades de transmisión sexual, al poder, cada vez más viejo y cada vez más muerto, pero sin descendencia. De manera que una de las últimas mujeres que tuvo, María Cristina de Borbón, le dio una hija. ¿Pero cuál era el problema si tenía una hija, Laura? ¿Cuál? Pues teníamos un problema en España, que como habíamos traído la ley francesa, había una
cosa llamada la ley sálica. Y Ah, con la ok. pragmática sanción se derrocó. O sea, en realidad el trono debía haber ido para el hermano de Fernando VII y no para su hija Isabel II. Pero Fernando VII, en un último intento de terminar de joder el país, decidió abolir la pragmática sanción y con la ley sálica permitir que las mujeres estuvieran en el trono. ¿Por qué he usado esa palabra anteriormente? Porque por culpa de esto tuvimos 3 guerras súper sangrientas en el siglo XIX, las 3 guerras carlistas. Carlistas por el nombre del hermano de Fernando VII. Así que sí, pasamos ya, Fernando VII se muere en su cama, sin saber el daño que había hecho completamente destrozando el país, y pusimos a María Cristina de Borbón como reina regente hasta que su hija Isabel tuviera la edad. María Cristina de Borbón, igual que su marido, completamente degenerada, pasó un par de semanas, encontró un noviete nuevo, pasó completamente de gobernar y de ayudar, de manera que la regencia de María Cristina se caracterizó por simplemente continuar la monarquía absolutista de Fernando VII. Y Y posteriormente entonces vino la hija. hubo otra regencia, otro periodo de regencia con Espartero, pero este bombardeó Barcelona y al final se le quitó y pusieron a Isabel II tan solo con 10 años en el poder. De Isabel II hay muchísimo que decir, nuestra reina ninfómana. Ya desde una edad muy temprana estaba enamorada de uno de los generales de la corte que tendría muchísima presencia durante todo el siglo XIX, llamado el general Serrano. Le llamaba el general bonito y desde una edad muy temprana ya le seguía por toda la corte, le acosaba, le buscaba su cariño. Esto se dice que es porque el general Serrano abusó de ella a edad muy temprana, lo cual provocó un deseo muy fuerte que tuvo Isabel II a lo largo de su vida. Isabel II en el plano político no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, porque desde que era muy joven le tenían controlado los generales. Y Laura, me imagino que una niña tan joven rodeada de generales constantemente no le iban a dar la mejor educación. Sí, decían que era que con mucho trabajo sabía leer y escribir, que no era una mujer inteligente, bueno, que no era una chica inteligente, y además yo creo también que no les convenía que fuera inteligente, porque para manipular a alguien, lo mejor que tú puedes hacer es no darle educación. Hombre, si hubo 35 gobiernos diferentes en el periodo que estuvo Isabel II, claro que sí, moderados, progresistas, unionistas, todos siempre estaban manipulándola, pero a ella le daba igual, porque ella simplemente buscaba comer y placer de la carne. Ella se levantaba todos los días a las 2 de la tarde. No tenía ningún tipo de gana de gobernar. Ella simplemente le dejaba el muerto a otra persona, cambiamos de gobierno, pronunciamiento, cambiamos de gobierno y yo a tirarme a todo lo que se mueve. No podemos ponerlo aquí porque son imágenes muy explícitas, pero el escritor Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano hicieron una especie de cómic que se llama Los Borbones en pelota, que nuestra audiencia lo puede ver si les place, que son básicamente dibujos de Isabel II teniendo relaciones con toda la corte. Isabel II le tuvieron que casar y hubo muchos candidatos. Uno de los candidatos que quería el hermano del difunto Fernando VII era su hijo Carlos, para que el carlismo pudiera estar presente, pero finalmente le casaron con Francisco de Asís. Laura, sabes sobre Francisco de Asís, ¿no? Sí, el que era homosexual. Era homosexual, pero muy homosexual. No era un bicurioso, una persona que pudiera tener, ay, es que estoy un poco confundido. No. Francisco de Asís le gustaban los hombres más que a Isabel II casi, que lo cual es difícil. Y incluso Isabel II se dice que cuando descubrió que lo iban a casar con Francisco de Asís, dijo, no, con Paquita Natillas no, por favor, que era el mote que le tenían puesto en la corte. Bueno, pues se conoce que Paquita Natillas y Isabel II jamás tuvieron relaciones, de manera que toda la descendencia que vino de Isabel II ya no tenía sangre borbona. Aunque se me olvidó mencionar, con María Luisa de Parma, su confesor, también le dijo que ninguno de los hijos que había tenido eran de Carlos IV.
Madre Esto es de Dios. oficial, esto viene en las memorias del confesor de la reina María Luisa de Parma, de manera que estamos llegando ya a unos Borbones que casi tenían más sangre de general que de Borbón. Totalmente, nada de pureza de sangre ahí ya. Sí, y bueno, Isabel II no tuvo amantes como Francisco Frontera la Sierra, que era un músico mallorquín, José María de Ruiz Arana, que se llama el Pollo Arana, que era uno de los amantes más famosos y tenía hombre de confianza de la reina, un ingeniero llamado Enrique Puig Moltó, Carlos Marfori, Ramiro de la Puente, González Adín. La reina estaba todo el día de fiesta, todo el día bebiendo, todo el día comiendo y todo el día fornicando. Era lo único que quería hacer ella. A ella le daba completamente igual el plano del gobierno, quién estuviera, qué general ponías, ¿vale? No funciona la cosa, venga, pues te ponemos a ti ahora. Ah, que no funciona, venga, pues otro nuevo. O sea, Isabel II se le puede caracterizar que fue uno de los peores reinados, pero porque ella no tenía ningún interés. Lo que sí vamos a decir, a pesar de no gustarnos los Borbones ni a ti ni a mí, es que Isabel II era muy buena persona. Era muy generosa y por ello se aprovecharon mucho de ella. Hay una entrevista que recomiendo a todos los amantes de la historia que le hace Benito Pérez Galdós a Isabel II cuando ya estaba en el exilio, en el que ella simplemente le ves lo simple y lo tonta que era, que estaba de acuerdo con casi todo lo que se le ponía por delante y solamente un escritor de la talla de Benito Pérez Galdós podía sacar tanta humanidad de una figura de Borbón, que era Isabel II. Isabel II tuvo un hijo, Alfonso XII, que fue el siguiente Borbón que estuvo en el poder, y que se dice que Enrique Puig Moltó era el padre, porque se parecen un montón. Sin embargo, con Paquita Natillas no tenían prácticamente ningún tipo de parecido físico. De todas maneras, antes de llegar a Alfonso XII, tuvimos a otro rey, decidimos cambiar de dinastía, a Laura. Tuvimos suficiente de los Borbones y nos trajimos a un italiano, Amadeo de Saboya, pero que fue un desastre total. Al año envió una carta a los españoles en los que nos puso de vuelta y media. En plan que somos gentuza, que no somos capaces de mantener a un rey, que siempre estamos peleando entre nosotros, que somos incapaces de mantener la paz. Así que dijimos, venga, a tomar por culo, no nos vale de absolutamente nada estas monarquías, república. La república fue lo peor que pudo pasarnos en el siglo XIX. 4 políticos diferentes. En la que al final uno de los políticos, Figueras, dijo, estoy hasta los huevos de todos nosotros. Y se incluía él mismo. Porque no se ponían de acuerdo. Aquí tenemos, y entonces llegó un señor llamado Cánovas del Castillo que decidió traer a los Borbones de vuelta. Y todos los españoles contentos, porque cuando los españoles estamos en crisis, Laura, necesitamos a los Borbones. Decimos, ay, ¿dónde están nuestros Borbones? Que no nos han hecho lo suficiente todavía, no nos han destrozado el país lo suficiente, le necesitamos traer de vuelta. Y trajeron a esta belleza que tenemos delante, Alfonso XII. Alfonso XII le encantaban las actrices, las cantantes, pero tenía buen corazón. Hay que decir, el tío hacía mucho por los pobres y tal. Lo que pasa es que murió muy joven, murió antes de su madre. Antes de que Isabel II muriera, murió Alfonso XII. Pero se le conocía en el palacio, pues eso, como un juerguista tremendo. Tú ten en cuenta, Laura, que en el pasado no era como ahora, que había televisión, que veían las caras públicas. Este se iba a los bares con la gente común a emborracharse y luego pagaba y pagaba y pagaba cientos de mujeres que se llevaba a su habitación. Finalmente llegó una que le medio controló, pero le quedaba poco de vida ya, estaba enfermo. Oye, pero realmente oyéndote, Javier, es de espanto, o sea, es decir, todos los Borbones se dedicaban a comer, a tener relaciones sexuales, a estar con prostitutas, no eran Sí. inteligentes. Me sorprende mucho cuando te escucho hablar por qué el pueblo español le tiene cariño a esta familia cuando en realidad ha sido un total desastre. Creo que es Comprensible. porque buscamos confort en ellos. Siempre en momentos de crisis, en momentos en los que no sabemos qué hacer o qué vertiente tomar, volvemos a los Borbones.
cuando decidimos abandonar la Casa de Borbón en favor de la Casa de Saboya y luego la Primera República y el país era un desastre, todos nos llevamos las manos a la cabeza, ay, necesitamos a los Borbones de vuelta. Lo mismo cuando murió Franco. España decía, uy, bueno, pues que ahora qué vamos a hacer, necesitamos traer de vuelta a los Borbones, pero completamente de acuerdo contigo, Laura. Una casa que no ha hecho absolutamente nada por nosotros más que intentar mantenerse en el poder de manera dinástica, y encima nosotros les queremos un montón. En mi comunidad yo veo que hay muchísima gente que todavía ama a los Borbones a pesar de haberles informado de todas las basuras que nos están haciendo. Esta es mi opinión. No sé qué opinarás tú. ¿Tú por qué piensas que los españoles tenemos este amor tan grande por la Casa de Borbón? Mira, esto es algo que ocurre mucho en Europa, ¿no? Porque en América tú sabes que no existe monarquía y pues en sentido general aquí hay repúblicas, ¿no? Pero claro, a nosotros en Latinoamérica y en Estados Unidos también, que sienten una gran atracción por la realeza inglesa, nos llama la atención porque claro, nosotros vemos como la parte cosmética, ¿no? Y lo vemos todo muy lindo, las tiaras, los trajes, los castillos. Y yo creo que de una u otra manera en Europa, en el caso de los ingleses y los españoles, bueno, aunque hay otras, también está la de Dinamarca, la de Noruega, Holanda. Entonces yo creo que un poco es, me imagino, algo cultural, ¿no? Que ellos piensan que es algo que los representa. Pero me parece que cada vez más España y estos países están tirando más hacia las repúblicas. De hecho, cuando yo empecé a hablar de la Casa de Borbón, notaba, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, cuando hice la reseña de Leticia y yo, de Jaime Peñafiel, que había mucha gente que no le gustaba Leticia, pero que todavía tenía esperanzas en que Felipe de Borbón fuera diferente. Sin embargo, después de la firma de la amnistía, yo he notado en mi comunidad que ha habido un gran desencanto, porque la gente pensó erróneamente que Felipe iba a hacer algo, es decir, que no iba a permitir esta amnistía o que por lo menos iba a ser un gesto, ¿no? De incomodidad, yo no sé si subirse en un tanque, decir que no estaba de acuerdo, irse de viaje, que lo pudo haber hecho, incluso pudo haber abdicado, pero no lo hizo, pero no lo hizo. Entonces, lo que yo creo es que cada vez más la gente los quiere menos. Y con esto que ha pasado de la tragedia natural en Valencia, en Paiporta y zonas aledañas, yo creo que la gente se está dando cuenta que los Borbones no contribuyen en nada y que al final solo están allí para mantener su corona. Recordemos algo. Cuando la gente pone en España hay una monarquía parlamentaria o constitucional y por tanto el rey no puede hacer nada, en realidad no es tan así. Es decir, es cierto, hay un gobierno, pero el rey sí tiene poder simbólico y sí puede hacer algo. Es decir, el rey tiene muy buenos contactos. Podría haber llamado empresario, podría haberse sentado con Pedro Sánchez a decir, Pedro, me parece que el manejo que estás haciendo a la catástrofe no es el adecuado. A la hora de la amnistía pudo haber hecho un gesto simbólico, haber dicho, no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, lo voy a firmar porque soy un rey constitucional. Es decir, un poco lo que te intento transmitir es que esto que la gente repite porque lo dice en sus medios de comunicación, el rey está pintado prácticamente, no puede hacer nada. No, sí puede hacer algo, pero no quiere hacerlo. ¿Y por qué no quiere hacerlo? Como me decía Fernando Paz, el historiador que traje la semana pasada, porque no se quiere jugar la corona. Porque si él hiciera algo que no le gustara al gobierno socialista que hay en España, evidentemente Pedro Sánchez podría convocar un referéndum. Y entonces Felipe lo que no quiere es jugarse la corona. Esa es la verdad. O sea, cuando le dicen a la gente es que el rey no puede hacer nada. No, sí puede, pero si hace algo, esto podría causar obviamente un quiebre constitucional, podría disolver las Cortes perfectamente. Pero ¿por qué no lo hace? Porque lo único que le interesa es mantener su vida de privilegios. Y por eso este tipo de programas son importantes, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Qué es lo que le está pasando a los españoles en este momento? Repitiendo este desastre de Borbones también con Felipe. Bueno, y no hemos hablado de Juan Carlos I, pero lo tenemos que tocar, que ese también tela. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho y yo noto que desde que salió el libro de Leticia y yo,
la gente se dio cuenta de que algo pasaba en esta monarquía, pero la amnistía fue sin duda un momento en el que dijimos, ¿para qué tenemos a esta gente? O sea, si en un momento de crisis no los podemos tener, ¿para qué? Dame un segundo que conecto el ordenador, que se me ha olvidado. No te preocupes, no te preocupes. Voy a aprovechar y a leer, dice Irene. No creo que los españoles deseemos tener reyes. Preferimos tener un jefe del Estado que podamos elegir nosotros y que no venga por razones hereditarias. Sí, yo realmente creo, Javier, que si se convocara un referéndum mañana, yo creo que los Borbones se irían. O sea, en sentido general, no creo que sean tan monárquicos como la prensa cortesana nos vende. Es decir, hay mucha gente que no está contenta con esta Casa Real. Lo que pasa es que ellos se han blindado en la Constitución, como dijo muy bien Jaime del Burgo, y este tema de la inviolabilidad del rey, que me parece escandaloso, porque ¿cómo es posible que un rey sea inviolable? ¿No? Si tú cometes un delito, como todo, deberías enfrentar las consecuencias de tus acciones. Y vamos a entrar al tema de Juan Carlos, porque tú sabes muy bien que cuando él abdica este tema de rey emérito, ¿por qué se le da esto de rey emérito? Para que él no pudiera ser enjuiciado y pagar todas las cosas que hizo, entre otras, ser muy corrupto y robarle a todos los españoles más de 2.000 millones de euros. La revista Forbes dice que esa es la fortuna del rey emérito, es uno de los reyes, no, de las personas más ricas del mundo. No sé, bueno, Elon Musk tiene más dinero ya, en una comparación un poco, pero al final Elon Musk ha hecho su fortuna con trabajo y el rey emérito la ha hecho robando. Esa es la realidad. Robando y haciendo amigos en monarquías absolutistas, estados islámicos, en la que no hay ningún tipo de derechos humanos. Es que lo de Juan Carlos I el campechano, que todavía, te diré, Laura, yo pienso que mucha gente quiere a Juan Carlos I más que a Felipe VI. Totalmente, totalmente. Pero no se dan cuenta de que Felipe VI, vale, es otro que le falta sangre en las venas. Pero por el momento no ha sido tan crápula como su padre, todo hay que decirlo. Total. Yo te voy a decir, mira, él es muy popular, el rey emérito es popular en Nicaragua porque él ha venido varias veces a mi país y conozco gente que lo conoció y que dice que es muy campechano, ¿no? Este tema de que él se mezcla mucho con la gente, o sea, no hace distinción, ¿no? Es una persona, bueno, dice, pero no lo conocí, pero tengo una amiga, por ejemplo, que sí lo conoció porque trabajaba en el cuerpo diplomático cuando él vino, creo que hace muchísimos años, pero que era un rey muy cercano, ¿no? Era una persona, no es como Leticia, que el problema con Leticia es que no conecta con la gente, se percibe muy fría, muy arrogante, muy autosuficiente. Es lo contrario de Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, la gente que lo conoce dice, es muy alegre, muy amable, te trata como si no fuera un rey, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso a la gente le gusta, ¿no? Le gusta. Además, Juan Carlos es percibido como un hombre fuerte, como un hombre que toma decisiones, mientras que Felipe VI es un hombre totalmente blandengue, o sea, es un hombre que no transmite nada. Entonces, eso es lo que sucede. Mucha gente quiere a Juan Carlos I, entre otras cosas, porque tú sabes que se comieron la mentira de que en el 23F el rey Juan Carlos defendió la Constitución y gracias a él existe democracia, lo cual no es más que una gran mentira, porque cuando yo invité a Fernando Paz, él explicó muy bien que el rey Juan Carlos estaba detrás del golpe. Bueno, hay muchas teorías que afirman que estuvo detrás del golpe. Yo no puedo afirmarlo con la misma certeza que Fernando Paz, pero lo que sí puedo decir es que hubo un periodo de silencio en el que el rey estaba buscando salir beneficiado de todo esto, que al final fue lo que hizo. La gente vio al rey como el salvapatrias, que nunca fue. Vamos. Yo es que no quiero... El terreno especulativo a veces me da un poco de miedo, Laura. Pero también el hecho de lo que pasó con Alfonsito cuando tenía el rey 18 años. El hermanito. Yo no sé hasta qué punto un chaval de 18 años que tenía un manejo de las armas tan bueno pudiera quitarle la vida a su hermano de manera accidental, la verdad, ¿no? Una vez más, el terreno especulativo es peligroso y no quiero yo aquí afirmar nada, pero sí dudar un poco acerca de Juan Carlos I. De todas maneras, sí, estoy de acuerdo. Si hubiera hoy, a día de hoy, un referéndum, ganaría. Yo, en un momento determinado, Laura, por primera vez en mi vida, me volví un pelín monárquico en 2022. Y fue por un artículo de Arturo Pérez Reverte en el que dijo que Felipe VI por lo menos era un rey preparado
y no un político más que buscaba darse al poder, porque en España, si cambiáramos el régimen, tendríamos un presidente del gobierno, en este caso el imbécil de Pedro Sánchez, y un presidente de la República. En Nicaragua solamente tenéis presidente de la República, ¿correcto? Solamente, sí. Claro, pues eso es lo que a mí me gustaría, que en España solamente hubiera un presidente. Porque al fin y al cabo, ¿qué vamos a hacer? ¿Que de todo el dinero que le damos a los Borbones se lo vamos a dar a un político nuevo? Pues me pareció mal, pero luego cuando al ver todos los desastres de Felipe VI dije, ¿monárquico yo? ¿De qué? A tomar por saco. Fuera las monarquías, fuera la Casa de Borbón, dejar de manchar nuestro país. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo que ha vendido la monarquía es nosotros somos necesarios para mantener el equilibrio en un país, pero todos los países que son república han demostrado que esto es falso, porque entonces los Estados Unidos no sería la gran potencia que es si en realidad las monarquías fueran tan necesarias. Entonces, yo lo que creo es que eso ha sido una mentira que ellos han vendido, ¿no? O sea, bueno, existe como la lógica, y yo lo veo mucho en mis invitados, porque mucha gente de España viene, y cuando los escucho hablar, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que el rey es necesario, porque entonces si no estuviera, Pedro Sánchez haría muchos más desmanes. Yo creo que esa no debe ser la lógica. Es decir, si tienen un rey al que le pagan, en el caso de Felipe, 270.000 euros al año, a Leticia, 125.000, mantienen los palacios, según un libro de Joaquín Abad, la monarquía le cuesta a todos los españoles la friolera cifra de 300 millones de euros cada año, es decir, manteniendo palacios, pagando seguridad, viajes, todo lo que implica la monarquía. Entonces, yo creo que es demasiado dinero. Y si al final, ok, sí, hay un mal presidente, pero si el rey igual está pintado, es decir, quitemos a Felipe VI de la ecuación y dejemos a Pedro Sánchez. En mi opinión, pasaría exactamente lo mismo que está pasando ahora, pero los españoles se ahorrarían estos 360 millones de euros cada año, porque lo que ha demostrado Felipe VI es que no sirve para nada. Es decir, claro, muy bien, muy guapo, muy alto, ¿no? Porque un poco tú sabes que siempre se decía, y bueno, estoy de acuerdo que Felipe era muy guapo, pero yo pienso, a ver, ¿de qué sirve tener un rey guapo? A ver, el caso de Leonor, ¿no? Que es una muchacha bonita, pero bueno, yo creo que lo que quiere España no es una princesa bonita, lo que quiere al final es una princesa preparada, inteligente, que haga un buen trabajo. Entonces, al final yo creo que en este momento Felipe VI ha demostrado que no sirve para nada, porque al final viene Pedro Sánchez y por política le dice, voy a aprobar una amnistía, ha pactado con Puigdemont, un separatista, un hombre que ha querido separar el país, y entonces Felipe VI dice, ya te la firmo, no hay problema, si tú me dejas seguir siendo rey, yo te firmo lo que sea. Entonces, él mismo con sus acciones ha demostrado, honestamente te lo digo, Javier, que no sirve para nada. Y estoy segura que si hubiera un referéndum y sacaran a la monarquía de España, sería exactamente lo mismo, porque ya lo han demostrado otros países que los países no se caen porque radiquen una monarquía. Al final va a haber un presidente del gobierno que va a ser a la vez jefe del Estado y punto. Totalmente, totalmente. Pero ya te digo, es que mucha gente, yo creo que en España también es miedo a lo desconocido, de ojo que si no tenemos a los Borbones se nos cae todo. Lo que has dicho tú de nos ayudan a mantener la unidad. Y uno piensa y dice, bueno, Francia lleva sin monarquía mucho tiempo y allí todo les ha ido bien. Irlanda, Alemania, también son países republicanos que no han tenido ningún problema. De manera que, ¿por qué crees tú? Vamos a ver, es que creo que es una pregunta que puedo hacer a tu comunidad y todo el mundo. ¿Cuál es el mayor interés de la Casa de Borbón? ¿Es que los españoles tengamos trabajo? ¿Es que los españoles tengamos una vivienda digna? No, es perpetuarse en el poder el máximo tiempo posible. De manera que, por hacer una conexión con lo que anteriormente hemos hablado, lo de Paiporta no ha dejado de ser un mecanismo de blanqueamiento. Como saben que la monarquía ha perdido todo. Una cosa, déjame que les dé un punto a favor. Que a pesar de ser recibidos con barro, se quedaron. Y hablaron porque sabían que era lo que tenía que hacer. Que sigue Estaban jugando la corona. Se estaban jugando la corona en ese momento. Estaban jugando la corona, pero lo hicieron. Pedro Sánchez le dio totalmente igual, ¿eh?
Pedro Sánchez dijo, bueno, de aquí me voy porque no me quieren. Aquí está la extrema derecha quitándome de en medio, pero igualmente, que no quiero que nadie piense que siguió siendo todo un puro marketing. Vamos, para que los medios, incluso medios convencionales, yo me quedé un poco loco, Laura, que medios que yo hacía un poco más republicanos también dijeron cosas buenas del rey. Yo me quedé en shock igual que tú, porque yo recuerdo que esa visita ocurrió un domingo y entonces yo me levanto, como tengo 7 horas de diferencia, y me di cuenta que algo pasaba porque mi celular, la comunidad, la gente que me contacta y me pasa información, mis amigos en España me habían mandado cientos de videos de este tema de la visita. Y entonces yo me levanto inmediatamente, me pongo a editar, hice unos choros, unos videos cortos, hice directo y todo lo demás. Al otro día me quedé de piedra con los titulares de la prensa en España. Decían: Leticia solidaria rompe en llanto con la gente de Paiporta. Las lágrimas de la reina, la humanidad de la reina Leticia, el rey da ejemplo yendo a visitar a los ciudadanos de Paiporta. Es decir, me quedé en shock. Ah, bueno, y ponían también el rey, el gran ganador de la visita. A Pedro lo abuchean y al rey lo aclaman. Y yo entonces me dije, ¿pero de qué me estás hablando? Pero si le gritaron asesinos a todos. O sea, pero ahí es donde tú te das cuenta, Javier, tristemente, que los españoles no deben informarse en sus medios de comunicación. Yo siempre les digo, no se informen en Radio Televisión Española. No deberían ni leer El País, porque es que realmente es un blanqueamiento de imagen, La Vanguardia, Lectura, bueno, por supuesto, Hola, no todas las revistas del corazón que pusieron. La ABC, todos. Todo. Y entonces decían, o sea, diciendo básicamente que habían abuchado a los reyes porque iban con Pedro Sánchez. Eso no es verdad. Los abucharon a los tres. A los tres. ¿Que más a Pedro? Te lo compro, claro, porque Pedro en realidad ha sido, en mi opinión, un pésimo presidente y lo único que le importa es hacer su cálculo político. ¿Por qué él no decretó el estado de alarma? Porque quiere que el PP con Masón asuman toda la responsabilidad de la tragedia. Exacto. Y es terrible tener un presidente que tome ese cálculo político cuando la gente está muriendo. Pero no nos engañemos, no solo fue contra Pedro Sánchez, aunque los medios insisten una y otra vez que la gente solo estaba molesta con Pedro Sánchez. No es verdad. Criticaron a los tres, pero los medios editaron las imágenes e incluso te voy a contar que eliminaron el barro de la cara de los reyes. Hay unas imágenes que se publicaron en Hola donde ellos eliminaron digitalmente el barro que tenía Leticia en la cara. Y entonces yo edité un video y conté eso y la gente me ponía algo que es muy sabio. Me decía, Laura, ni prestes atención porque todos vimos que les tiraron barros a los tres. Pero claro, la gente que solo se informa en los medios de comunicación tradicionales habrán comprado la idea de que el barro solo fue para Pedro Sánchez, que los gritos eran solo para Pedro Sánchez y en realidad no es así. Y te voy a decir por qué no se fueron. Porque ellos sabían que si salían corriendo, esto iba a terminar en un exilio. Entonces tenían que quedarse. Claro. Mientras que a Pedro no le va a pasar nada. O sea, al final él será el candidato en las próximas elecciones, en mi opinión, y seguirá siendo parte de su partido, del PSOE, y pues no le va a pasar nada. En cambio, los reyes que viven tanto de su imagen y necesitan que la gente crea que están interesados por el pueblo, tenían que quedarse, porque recordemos que los reyes al final están pintados, ellos mismos lo han demostrado, y de lo único que viven es de su imagen pública. Así es, de lo único que viven es de su imagen pública y de poder rascar lo máximo, especialmente creo con la gente mayor, aunque la gente mayor cada vez está más desencantada, porque los jóvenes pocos veo yo que tengan algún tipo de amor por la monarquía o por Felipe. De todas maneras, para conectar un poco, introducir a Juan Carlos, que quiero hablar un poco de él, el abuelo de Juan Carlos, Alfonso XIII, ya llegamos aquí al siglo XX, por fin. Alfonso XIII llegó al trono en 1902 y inicialmente fue súper popular, pero luego apoyó la dictadura de Miguel Primo de Rivera y su imagen pública como que se fue un poco al traste. Y esto ya comenzó a principios del siglo XX, ese desapego que tenía la gente por la monarquía, ese camino hacia la Segunda República antes de nuestra guerra civil.
Pero me gustaría detenerme un poco. Muchos de vosotros habéis leído la obra de Peñafiel, en la que se habla de Victoria Eugenia de Battenberg. Esta fue la mujer de Alfonso XIII que sufrió y sufrió y sufrió. ¿Por qué sufrió tanto? Porque Alfonso XIII no podía parar de acostarse con absolutamente todas las mujeres que tenía alrededor. De hecho, desarrolló una adicción muy fuerte a las películas para adultos, que el conde Romanones le conseguía. Así que cuando no estaba con una meretriz, estaba él solo en su cuarto disfrutando sus películas para adultos. De manera que este es el rey que hizo que los españoles dijeran, mira, esto de querer a la casa de Borbón no nos está yendo bien, venga, Segunda República. Pero la Segunda República nos fue fatal, o totalmente desastrosa. España no estaba preparada para tener un sistema tan moderno, lo cual nos llevó a una guerra civil y a una dictadura de casi 40 años, desde 1939 a 1975, con Francisco Franco. Y luego Francisco Franco nos dejó al que tenemos en pantalla. Totalmente. A Juan Carlos I. ¿Por qué hizo esto Franco? Franco le entrenó desde muy joven a Juan Carlos I para poder mantenerlo. Franco tenía miedo de que cuando él muriera, el pueblo español se levantara en armas e intentara derrocar a su familia y a cualquier general que hubiera tenido conexión con ello. Franco fue inteligente en el plano de que sabía qué decisiones tomar, pero en tema de cultura era tonto, como le caracterizaban a muchos militares españoles de esa época. No tenía ningún interés más allá de rezar y se decía que era un tío muy aburrido, no bebía, no fumaba, no se lo pasaba bien, no tenía amigos, no le gustaban quedar con gente, no le gustaban los cafés, no le gustaba nada, simplemente rezaba y gobernaba. Cuando murió dijo... Javier, disculpa que te voy a interrumpir rápidamente porque te quiero hacer una pregunta. Aquí se comentó durante mucho tiempo que Franco era homosexual. ¿Esto era cierto? No, yo creo que no. Yo creo que Franco era asexual. Asexual. Creo que Franco la única vez que tuvo relaciones fue para parir la única hija que tuvo. Franco era una persona que estaba siempre con la iglesia. No, yo creo que no. Yo creo que es lo típico que se dice como es exactamente lo opuesto. Franco, el catolicismo en esa época estaba radicalmente en contra de la homosexualidad, de manera que se dice, ya Franco era homosexual, pero yo sinceramente lo dudo mucho. Franco lo que era muy religioso. Es que lo que le gustaba a él era rezar todo el día, y así el sistema que implantó en España, que quitó el nombre de falangismo para que no se le asociara con el nazismo de Alemania, lo llamó nacionalcatolicismo. Y dio muchas competencias al Opus Dei, un grupo religioso muy radical, y fue un país meramente religioso. Y luego ya puso a Juan Carlos como para extender su legado y proteger a su familia, que no sufriera las consecuencias del pueblo español enfadándose. Y así hubo una transición a la democracia que fue muy bien. De Juan Carlos I, necesitaríamos 2 directos más para repasar todas sus corruptelas, ¿no? Largo. Y las amantes también. Sí, ¿tú qué opinas me has dicho antes que fue a Nicaragua, que conoces gente que lo conoció. Yo no te estoy hablando en el plano personal, sino en el plano de rey de España. ¿Tú cómo valoras a Juan Carlos I, Laura? Mira, el problema es que era muy corrupto. Entonces le robaba a los españoles, lo cual me parece terrible. Y además, como Juan Carlos I, cuando vivió en el exilio, pasó cierta necesidad económica. Entonces lo que se dice es que es muy avaro. O sea que algo que lo ha trastornado siempre es perder su posición, terminar de nuevo en el exilio. Y además fue el gran traidor de su padre, porque tú sabes muy bien que a quien le correspondía realmente reinar era al padre de Juan Carlos I. Pero él traiciona al padre y entonces se salta este tema de la línea de sucesión.
Como rey, ¿qué me parece? Ha sido un ladrón, ha tenido muchísimas amantes, Bárbara Rey, Corina, es decir, de manera descarada. Y además, no solo es que ha tenido amantes, porque si solo fuera eso, el problema es que le ha dado dinero a sus amantes, dinero que no le pertenece, porque es dinero del pueblo español, que te aseguro que los 65 millones de euros que le regaló a Corina Larsen, o sea, muchos españoles lo necesitarían al final del día. Entonces, ¿qué pienso? Destínalos a vivienda, destínalos a Claro, educación, claro. claro, claro. Entonces, me parece que es un hombre corrupto, avaricioso, regala siempre lo que no es suyo, que eso es muy fácil ser generoso cuando el dinero no es tuyo y es el dinero de tu pueblo, ¿no? Pero por otro lado, entiendo que mucha gente extraña su reinado porque daba la imagen de hombre fuerte, de hombre decidido, imagen que no tiene Felipe VI, ¿no? Que es percibido, como te decía, como un blandengue. Pero Juan Carlos, desastre, o sea, pienso que ha sido un desastre. Hay gente todavía que lo quiere, que lo extraña, pero esto también ocurre con Franco, ¿no? Mucha gente a veces me pone en los comentarios, porque en el tiempo de Franco no era así, a la España le iba muy bien. Bueno, pero Franco era un dictador, o sea. Es que lo de Franco, también es que los medios al morir Franco dijeron que todo lo que hizo Franco fue malo, pero Franco, es que esto decirlo me da hasta miedo porque no quiero que se me eche encima la gente, pero Franco hizo algunas cosas bien por España. Pero Total, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo. como todos los políticos, también se puede decir que Fidel Castro hizo algunas cosas bien por Cuba. Eso no significa Claro. que seamos comunistas ni castristas. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente ha perdido totalmente la capacidad de objetividad. Si detestas a alguien, todo lo que hace esa persona es malo. Y mira, no. Pero sí, Franco, hay mucha gente que creo que ha quiere romantizar. Romantizado. Sí, ha romantizado esa época porque veía que España, pues en los 60 y 70 pasó a ser un país próspero y se lo atribuyen a Franco. Pero en realidad en los 60 y 70 fue un boom generalizado en toda Europa. O sea, Grecia también creció mucho, Portugal ya sin Salazar creció mucho, Italia creció mucho, todos los países crecieron porque tenían una socialdemocracia en la que las empresas privadas siempre dependían del gobierno central, de manera que siempre había un control de precios que permitía que la gente pudiera comprar apartamentos y mis padres, por ejemplo, sin haber completado la carrera universitaria, ya estaban ganando mucho más dinero de lo que podemos ganar a día de hoy con maestrías y doctorados. Coincidió el periodo, de manera que ahora, como detestamos a Pedro Sánchez, aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que escribió Miguel Hernández en el poema, es lo que nos pasa, que tenemos nostalgia de un periodo en la que las cosas nos iban mejor. Pero lo que has dicho tú, al fin y al cabo, era una dictadura en la que no existía libertad de expresión, en la que tú no podías decir, joder, no me ha gustado esto que ha hecho Franco, ¿eh? No, eso ya suponía que te podías meter en problema con los grises, que eran la policía de la época. Pero en cualquier caso, Juan Carlos también hay que comentar que se llevó comisiones del... ¿Cómo era? En el AVE, ¿no? En las adjudicaciones de la obra de los trenes, en Arabia Saudita se llevó unas comisiones súper altas, el Juan Carlos. De manera el que petróleo, no sé si es también. petróleo, pero Juan Carlos tenía como una ambición desmedida de enriquecerse y de tener un montón de cuentas en diferentes paraísos fiscales, lo cual se contradice completamente con la idea que se supone que debería ser el rey de España. Un rey de España con cuentas en paraísos fiscales es un escándalo de proporciones descomunales. Estoy de acuerdo. Incluso hay una periodista catalana, ahora no recuerdo el nombre, que decía, el pueblo español es un pueblo peculiar, decía. Tú haces un libro o un video sobre las corruptelas de Juan Carlos y la gente no se siente tan atraída, ¿no? A pesar de que les ha robado 2.000 millones de euros a todos los españoles. A mí me parece escandaloso. Pero haces un libro sobre las amantes del rey emérito, el hombre de las 5.000 amantes, y esto atrae mucho la atención. Entonces, eso es increíble porque no debería ser así. Lo vivimos en nuestros canales. Yo, de hecho, cuando hago videos de política, de economía, no me va tan bien como cuando hago estos videos de salseo, de las amantes, de tal. O sea, es increíble. La gente un poco se ve seducida por la imagen personal de los monarcas, aunque en realidad me parece mucho más grave el tema del dinero. Y ahí quisiera hacer una distinción
con Latinoamérica, por ejemplo. Es decir, en Latinoamérica, este dato tal vez es curioso, a la gente le importa muy poco, te diré, si los presidentes tienen amantes. Ahí está Donald Trump, ¿no? Ha ganado. Sí. Y a nadie le ha importado que si ha tenido no sé cuántas amantes, mujeres a las que les ha pagado porque lo han denunciado. Al final, en América, este tema de los braguetazos o este tema de las amantes, de la crónica rosa, fíjate que no es popular. Te lo voy a decir. Si yo hiciera un video sobre las amantes de un presidente, te garantizo que nadie lo vería en mi país, porque ese tema de la vida personal a la gente le da igual en América. Pero me ha llamado mucho la atención que en Europa sí genera muchísimo interés las amantes del rey, si los reyes son homosexuales o tienen, o son, bueno, le gustan hombres, mujeres, no sé, llama mucho la atención. Lo mismo ocurre con la realeza en Gran Bretaña, ¿no? Que si William ha tenido amantes o no, que si Kate ha tenido amantes o no, que si hay hijos ilegítimos. Me parece que esto es algo cultural y es muy llamativo, incluso con el caso de Daniel Sancho, que esto también se vendió un poco como en la crónica rosa. Es decir, te garantizo que si hubiera pasado en América no hubiera generado un interés, porque aquí la crónica rosa no es algo que tenga mucha popularidad, te diría que nula. Porque este tema de la vida personal de la gente famosa, un poco a la gente le da igual. La gente está más preocupada que se tomen buenas decisiones políticas, alianzas económicas, tratados de comercio, pero la crónica rosa en América, te voy a decir, no genera prácticamente dinero, pero en Europa sí, y eso me sorprende. Yo creo que es cultural lo que has dicho tú. Creo que desde tiempos inmemorables en España teníamos una cosa llamada los mentideros, que eran distintas zonas de Madrid donde la gente se reunía a comentar el cotilleo. Uy, te has enterado que Carlos II es medio retrasado, ¿sabes? Y ya se ponían allí todos a elucubrar y claro, lo que inicialmente era algo pequeñito se extendía, todo el mundo hablaba de ello y en España es que nos encanta la salsa, nos encanta el mundo del corazón, pero creo que somos muy mentirosos sobre ello. Yo por lo menos con mi comunidad de vez en cuando les pregunto que qué temas les gustaría que tratara. Todo el mundo me dice siempre, ay, trata sucesos, trata política, trata economía. Luego haces un vídeo de sucesos o economía, 1000 visitas. Haces uno especulando sobre la manera en la que Leonor trató a Sofía y te explota. Todo el mundo dice, madre de Dios. Claro, entonces creo que nosotros también nos cuesta un poco admitir a los españoles que en realidad preferimos mucho más el mundo del corazón al mundo del político, el mundo de economía. Sí. Es verdad, es increíble. Bueno, y ahora que lo has mencionado, ¿qué te parecieron esas imágenes que se hicieron muy virales, donde Leonor ahí se portó bastante grosera con la reina Sofía? ¿Qué impresión te dio eso? A mí me sorprende la monarquía, no dejan de sorprenderme. Lo digo en el vídeo que realicé, yo no sé si es que son tontos o descuidados, pero si ya todo el mundo sabe, todo el mundo ama a Sofía en España, la figura de la abuela en España es súper importante y Sofía, que es una señora que ha aguantado al crápula que tenemos en pantalla, miles de infidelidades, siempre con la sonrisa, siempre manteniendo el tipo. Y la madre en Palma de Mallorca le hace un feo tremendo. Y con todos los focos, todas las cámaras, luego la nieta delante de toda España vuelve a hacerle un feo sabiendo que todo el mundo lo estaba viendo. Y con la cara de patata de Felipe VI que aparece como intentar mediar, me pareció patético. Me pareció de, si no vas a mantener las formas ni cuando están las cámaras delante, ¿qué está pasando en el seno de esta familia realmente, no? Totalmente. Es un poco, a ver, al final esta gente vive muy bien, porque aunque existen periodistas cortesanos que dicen que la vida de los reyes es durísima, que la vida de Leticia es durísima, porque tiene que ponerse tacones, porque tiene que maquillarse todos los días, o sea, me da un poco de risa, ¿no? Porque realmente yo no compro esa idea de que ese rey es muy duro, de que ese rey es muy duro. Nosotros, Javier, que tenemos que tener 2 y 3 trabajos para medio tener una vida decente, que tenemos que pagar hipoteca, que se nos dañe el carro y tenemos que buscar dinero que no teníamos destinado para eso. Es decir que la vida de los reyes es dura es ridículo. Pero el punto es les pagan muy bien para ser ejemplares. Ellos tienen que ser una familia ejemplar. Ni siquiera considero que los españoles le están pidiendo mucho.
Es solamente que no seas infiel, que te comportes bien, que trates bien a la familia, eso es todo lo que se les pide. Y que ni eso puedan hacer es una vez más una muestra de la inutilidad de esta familia. Lo tengo que Totalmente, decir. totalmente. Es que es lo más básico, es que es lo más básico. Ser una imagen, dar imagen de familia unida. Y ya han demostrado que no. O sea, ya han demostrado que no lo son y que no saben ni guardar las formas, que es lo único para que les pagamos. Exactamente. A diferencia de lo que sí sabe hacer, por ejemplo, la realeza en Gran Bretaña, que la verdad es que, excepto lo de Harry, pero bueno, Harry es el Eso iba a spare, decir. ¿no? No era el de Earl, yo soy de spare, ¿no? El repuesto, un poco se tradujo al español. Pero al menos ellos siento que bueno, aunque estuvo lo de Diana, pero independientemente de todo, por ejemplo, William y Kate no han dado muchos escándalos, diría casi ninguno. Se saben comportar mejor, por ejemplo, en público, que Middleton nunca ha hecho este tipo de espectáculos que ha hecho Leticia, cuando en Palma de Mallorca solo le faltó agarrar a bolsazos a la suegra enfrente de la Sí, cámara. cruzarle la cara. O sea, una cosa tremenda. Entonces, realmente, yo no sé, esta familia, si no les gusta, yo les diría, si no les gusta estar de cara al público de manera familiar, por ejemplo, a Leticia se le ha criticado mucho el tema de ser atea, y yo también lo critico, y te voy a decir por qué. Tú te has metido en una monarquía, y te guste o no, la monarquía está muy vinculada con la iglesia. Y tú tienes que guardar las apariencias, ¿no? Hay un poco este dicho de bien Madrid vale una misa. Pues sí, tú eres atea, pero tú eres reina de España, pues guarda las formas. Si tú vas a misa, pues entonces yo considero, debes hacer la señal de la cruz. Al final tú te casaste religiosamente, entraste en una institución. Si no querías esa vida, Javier, no te hubieras casado con un príncipe. Así de sencillo. Yo lo siento, Laura, pero no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación. A ver, Yo pienso que dímela. las creencias religiosas puedes fingir, o sea, creo que sí que tienes que santiguarte si entras en un lugar Yo creo que sí. religioso, espiritual. Pienso que eso es lo mínimo. Independientemente de tus creencias, tienes que mostrar respeto en la casa del Dios que se supone que esté, ya sea una sinagoga, una iglesia o una mezquita. Pero creo que también él está en su derecho de decir que ella no cree en Dios. Igual decirlo en alto pues no le viene bien, pero sí que me molesta un poco más el hecho de que mintiera al curilla este antes de casarse con Felipe. ¿Sabes? Si tenía que haberle dicho a él, mira, es que yo no creo en Dios. Me voy a casar por la iglesia, pero no creo. Pero esto de fingir que crees y luego decir que no crees, creo que ese es el problema. Pero yo no tengo Claro. problemas con ella siendo atea o con nadie siendo religioso, ya que creo que las creencias personales de uno tampoco deberían ser motivo de escarnio público. No, no de escarnio, pero por ejemplo, a ver, si tú te casas por la iglesia, se supone que tú estás creyendo en lo que te estás casando, ¿no? O sea, y al Sí, final lo que ha demostrado los libros y la historia con el tema de Jaime del Burgo, que mucha gente comenta que siguieron siendo amantes durante mucho tiempo, entonces al final que tú te casaste y prometiste serle fiel a tu marido, pues en realidad mantenías un amante. Es sí, decir, no es claro. correcto. No es correcto, no es correcto. Pero de Pues, todas maneras, bueno, yo puedo entender el ateísmo de cierta gente, pero me molesta un poco más el dar una imagen y luego hacer lo que te dé la gana, ¿no? sí, Si de porque tú verdad te acuerdas cuando ella se casa con Felipe, ¿no? Que tengo entendido que se convirtió al catolicismo, ¿no? No he se, entendido ah, que así fue. se convirtió. Yo Sí, pensaba que era católica de sí. nacimiento, pero que como No, que pasaba un poco el tema, ¿no? ¿No era católica de nacimiento, Leticia? no, no era republicana ni era atea, pero ella se convierte al catolicismo para poderse casar con Felipe. Es que, a ver, es lo que te digo de las monarquías. Al final tú estás entrando en una institución y te vas a casar por la iglesia católica. Entonces, no quieres eso. Es que este es el punto, Javier. Mira, tú quieres tener 10.000 amantes. Tú quieres no ser ejemplar, golpear a tu suegra en público. Bueno, pues entonces no te cases con un príncipe. O sea, no sé, cásate con un rockero o págate tú las cosas. A mí lo que me molesta de la figura de Leticia es que ella use el dinero de los demás para hacer desmanes. Y eso es lo que yo le critico. Mira, si Leticia fuera Shakira, por ejemplo, ¿no?
que Shakira se paga con su trabajo y muy digna todas sus cosas. Bueno, pues entonces, o Donald Trump, por ejemplo, que se ha pagado las 100,000 amantes, él con su trabajo, perfecto. Yo no le critico nada, porque yo pienso que al final ellos se pagan sus caprichos. Pero en el caso de Leticia, que vive el dinero de todos los españoles y que solo se le pide que sea ejemplar, ahí yo sí la critico, porque ella vive del dinero de los demás y solamente tiene que ser eso, ni siquiera se le pide mucho. Pero No. en los actos ella hace malas caras, bueno, tú lo has visto, ¿no? Yo creo que todos los españoles lo han visto, Sí, en la jura de la Constitución, o sea, la cara de piedra aquella, y la gente dice, ¿pero qué es esto? claro, claro. No, sí, 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 estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Pero al fin y al cabo es todo una imagen que intentan proteger para extenderse en el trono, ¿no? Totalmente. Y ahora, ¿y Felipe VI qué te ha parecido? ¿Qué lleva de Felipe VI, reinado? es su reinado marcado por la indiferencia. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué ha hecho Felipe VI? ¿Sabes? Por lo menos Juan Carlos nos ha dado salseos de todas sus amantes y de todas sus corruptelas, pero Felipe VI lo único que ha hecho ha sido pasearse, dar la imagen del preparado, pero sin haber demostrado estar preparado en su vida, y bueno, poca sangre, poco control sobre su familia y un tío que va a pasar a la historia como un rey muy indiferente. Pero como has dicho tú, como es guapo, creo que mucha gente ha dicho, ay, bueno, pues que es muy guapo. Es que en España nos gusta mucho decir que la gente son guapas y basarnos nuestra defensa en ello, ¿eh? Es que, Total. es que, claro, como Daniel Sancho era muy guapo y Edwin no, pues ¿cómo va a hacer eso? Claro, es que Felipe es muy guapo, pero ¿qué más dará si son guapos o feos? Es Es que algo tan plástico, eso. es, es tan, es tan vacío, tan superficial, tan... Bueno, y lo Por eso dicen es... con Leonor, tú has oído, ¿no? Es que es muy Sí, sí, guapa, es que muy es muy guapo. rubia, es que tiene los ojos muy azules. Y yo me pregunto, ¿y? Bueno, y claro. No sé, yo Y, esperaría de una reina, mira, te pongo un ejemplo, la reina Isabel, una mujer normal, ¿no? O sea, era normal, pero fue una reina ejemplar. Y yo creo que los británicos, eso era lo que querían. Una reina que si hubiera momentos difíciles, sacara la cara por el pueblo, incluso cuando había desastres naturales, la reina iba a los sí. lugares. A ver, Leonor ha ido a Paiporta, ¿no, verdad? No ha ido a Eh, Valencia. No, yo te lo puedo responder, no ha ido. no ha ido, no ha ido. Entonces, ¿de qué te sirve que sea muy rubia, muy ojos azules, muy no sé qué, si al final, a la hora de la verdad, Javier, no saca la cara por la gente? Lo No, mismo claro. con Felipe. Mira, cuando ellos fueron a Paiporta, ¿qué es lo que le reclamaba la gente? O sea, llegaron con una caravana de personas solamente a hacerse la foto. No llevaron comida, no llevaron agua. Y yo creo que ellos pensaron que la gente le iba a decir, doña Leticia, don Felipe, una selfie aquí en la necesidad y en la calamidad. Y se sorprendieron que la gente reaccionó mal. Por la desconexión enorme que tienen con los verdaderos problemas de la gente. Claro, claro, porque no, ellos no son capaces de entender que la gente allí ha perdido su casa, ha perdido familiares, ha perdido todo lo que se han currado durante toda una vida. Y digo eso, subrayo la palabra currado, porque cuando tú eres rey todo te ha venido impuesto, eres consciente de que todos los lujos que tú tienes no te los has ganado, simplemente te han llegado por haber nacido en el seno de esa familia. Sin embargo, el público, pues como tú y como yo, somos gente que nos hemos tenido que currar las cosas desde muy jóvenes. Y luego ver que toda tu casa se ha desaparecido, todo lo que crees, y te llega el rey como diciendo, ay, bueno, tranquilos que aquí estoy yo, ¿eh? Y dices, venga, por favor, ahí tienes un poquito de barro, unas piedras, y si quieres hacer algo, te coges una pala y te pones a quitar barro como están haciendo el resto de los españoles. Joder, por favor. Totalmente, Javier. Yo te quiero preguntar, ¿por qué tú crees que Felipe VI lo ha hecho tan mal? ¿Será que está mal aconsejado? Porque no sé si viste que Leticia dio una gran muestra de solidaridad. Se puso nada más y nada menos que unos pendientes de una marca valenciana que vale 17,99 porque están en descuento los aretes ahora. Eso fue su gran gesto de solidaridad. Yo me quedé, vaya, fíjate que a veces hasta me da tristeza, ¿no? Porque digo yo, ¿en qué manos están los españoles? En las manos de una loca, de una mujer sin sensibilidad, que cree que por ponerse unos aretes y hacerle promoción a una marca valenciana ya hizo un gran aporte. Sí,
sí. ¿Tú crees que es que ellos, tú crees que es que ellos son como tontos, un poco que tienen pocas luces o están mal aconsejados? ¿Qué será? Más que ser ellos tontos, pensar que nosotros somos tontos. Ellos dicen, es que los españoles Mm. son muy tontos y lo compran todo. Esto te pones unos pendientes comprados en Valencia y ya te van a querer. Y creo que la gente ya se está dando cuenta que como hemos pecado de ser imbéciles durante el año 1700 que pusimos al primer Borbón hasta el año 2024, pero ya ha llegado un momento donde la gente se ha dado cuenta, donde la gente tiene ojos, es capaz de acceder a información, y esto creo que es gracias a una cosa que has mencionado tú antes, que has dicho una cosa muy sabia: dejar de informaros a través de medios convencionales protegidos por intereses del régimen. Si queréis informaros, tenéis miles de canales independientes que posiblemente os vayan a dar información más objetiva de la que os dan cualquier televisión. Radio Televisión Española, Antena 3, Telecinco, El País, el ABC, El Confidencial, El Mundo, El Diario, El Público, me da igual de su ideología, derechas, izquierdas, al fin y al cabo todo se reduce al mismo patrón de interés común. Todos están financiados por las mismas compañías. ¿Qué más te da ver La Sexta o Antena 3 si los tienen el mismo grupo? Básicamente os están dando a los de derechas una programación y a los de izquierdas otra programación, pues ellos están haciendo igual de ricos. Entonces, hemos llegado a este punto donde la otra cosa que has dicho tú antes: si se hace un referéndum, se van. Se acabó. Yo lo tengo clarísimo. Tú puedes entrar en mi canal y ves los comentarios de la gente. O sea, en realidad la gente no está contenta y cada vez se desencanta más, se desilusiona más. Ahora, ¿qué te ha parecido Leticia? O sea, porque al final, bueno, es periodista igual que nosotros. Yo te decía que cuando ellos se casaron, yo estoy fascinada. En Latinoamérica estábamos fascinados porque veíamos como un aire renovador, frescura, se suponía una mujer independiente, que se había ganado las cosas, aunque los libros han revelado que recibió ayudita. Pero un poco como que nos gustaba esta idea de que dentro de la monarquía entrara una plebeya. ¿Qué te ha parecido el trabajo de Leticia en estos años? Terrible, ¿eh? O sea, no es Atroz. demostrando que en realidad ella nunca tuvo apego por el pueblo llano. Al pueblo llano me llamo a mí mismo, no es un Igual yo. insulto ni nada, igual que lo de plebeyo. Ella directamente, toda su vida, parece que ha buscado tener cierto poder y comodidades económicas debido a la falta de ellas creciendo y una falta de empatía tremenda con el pueblo, simplemente enriquecerse ella y convertirse en un miembro de la realeza más, en el que el objetivo primordial es mantener a su familia el máximo tiempo posible. Yo estoy en desacuerdo con muchas voces que dicen que al ser republicana ella ha querido dinamitar la monarquía desde dentro. No, No creo. ella quiere perpetuar la monarquía porque a ella le encantan los lujos. Para ella comprarse unos pendientes de 17,99 es en plan, mira, me voy a hacer la mujer normal. Cuando en realidad esos son los pendientes que nos podemos permitir el resto de los españoles. Es que tiene una guasa la mujer, pero a ella es que le encanta el poder. Es que es como, a ella no la vas a mover de allí. Es que si la mueves, lo mismo tiene que volver a trabajar, Laura, por Dios. No, mira, a Leticia no la sacan de la Casa Real, yo creo que ni con aceite hirviendo. No, O sea, o sea, hay referéndum, ella se ata con cadenas a un no le sacas, le mira, encanta. ¿por qué tú crees que hay imágenes de Leticia tocándole el brazo a Pedro Sánchez, riéndose con él? Porque ella quiere estar bien con el presidente para que no le pase nada. Claro, yo te protejo, tú me proteges. Claro. Y además, claro, PSOE, al ser un partido que se ha asociado de vez en cuando con el republicanismo, Leticia dice, bueno, me voy a hacer más amigo de este que de Feijóo, porque este es el que me va, sí, Feijóo me va a mantener. A ese no le necesito tener. Pero Pedro Sánchez, como muchos de sus votantes están en desacuerdos con la monarquía, tengo que ser cercano a él, por supuesto, por supuesto. Exacto. ¿Y por qué tú crees que la gente no la quiere, Javier? Porque, o sea, esto es algo que nosotros incluso hemos comentado en privado, ¿no? Que Sí, realmente ella no se ha ganado el cariño de los españoles. Si tú no. fueras a mencionar los errores que ella ha cometido, ¿cuáles serían, en tu opinión? Uf, yo Uf. pienso que su mayor error fue lo de Palma. Creo que yo pongo como ejemplo a mi madre. Mi madre nunca estuvo totalmente en contra de Leticia,
Mi madre no es una persona tampoco muy clasista, de manera que no vio el hecho de que fuera una persona sin sangre azul la que fuera reina como mal. Pero creo que su mayor error fue lo de Palma y no enmendarlo. Porque creo que Lady Di hizo muchísimo por los enfermos, por diferentes Sí. causas, pero Leticia no ha estado involucrado con una causa específica, igual un poco con la cultura española, el cine español y los autores españoles, pero es que esto no afecta a los españoles. Que a ella le guste el cómico Miguel Noguera no nos dice nada al resto, pero si ella, por ejemplo, decidiera involucrarse más con las familias españolas que no tienen techo, con los niños que sufren de malnutrición y se involucra personalmente, podía haber enmendado lo que hizo en Palma, pero ella prefiere las joyas, prefiere los vestidos, prefiere la corona, prefiere estar guapa, prefiere lucir para la foto antes que estar de parte del pueblo. De manera que lo de Palma y no saber arreglarlo, bueno, ¿qué? Abrirle la puerta, eso fue la manera de enmendarlo, ¿no? Es que por Dios. Pero yo es que creo, si también me pregunto si a ella le faltan luces. Yo sé que tú dices que es una mujer muy inteligente, Yo creo que sí. porque no entiendo cómo, sabiendo la imagen que tiene, continúa perpetuándola con sus caras amargas, con su mala actitud, con sus faltas al protocolo. Es que vamos a ver, Leticia, es que es difícil hacerlo tan mal, joder. Yo creo que ella es tan arrogante, ¿no? Que seguramente no se dejará aconsejar. Es decir, y otro problema que tiene, aunque pareciera que no es un problema, pero sí lo es la prensa cortesana. Porque la prensa cortesana, todo lo que hace Leticia es perfecto, lo que hace Leonor es perfecto, lo que hace Felipe es perfecto. Entonces yo creo que ellos están desconectados de la realidad, incluso de sus errores. Es decir, como nadie te dice que lo estás haciendo mal, que te estás equivocando, que no debían ir a Paiporta en ese momento porque la gente lo había perdido todo. Mira qué fácil lo hubieran hecho mejor. Hubieran agarrado agua, comida y hubieran llegado, aunque sea para el postureo, para la foto, y hubieran llegado con unas cajas, con agua, la gente los hubiera recibido diferente, porque la corona al fin y al cabo es imagen. Pero entonces la gente ve que solo van a tomarse la foto, que bloquean el paso de los voluntarios que llevaban incluso asistencia. Entonces la gente dice, pero es que esto es una burla. Y en el caso concreto de Leticia, yo siento que el gran problema de Leticia es que ella pensó que era llegar, ser reina y ya, ¿no? Sí. Es un poco lo que tú mencionaste. Lady Di, por ejemplo, siempre estaba involucrada con muchas causas sociales, este tema de las minas antipersonales, los pacientes con VIH, y era una mujer muy humana. Y eso es algo que no se le puede negar a Lady Di, por eso la gente la quería tanto. A ver, ¿cuáles son las causas sociales de Leticia? No tiene ninguna. Un día la vemos en un acto promoviendo la cultura, otro día la vemos en un acto de las enfermedades raras, otro día la vemos. Entonces, ¿qué le falta a Leticia? El espíritu de servicio. No lo tiene. La realidad es que no lo tiene. ¿Sabes quién sí lo tiene? Y lo tengo que decir, la reina Sofía. La Fundación Sofía, a mí me ha escrito gente, Javier, hablándome de la Fundación Sofía. He tenido personas que me han dicho, mi hijo estaba en las drogas, yo le mandé una carta a la reina, en ese momento era reina, y me mandó ayuda hasta mi casa, por ejemplo. Y uno dice, wow, o sea, realmente te sorprenden esas cosas, ¿no? Y que la reina emérita además siempre ha sido una persona muy amable, muy cercana a la gente, siempre se ha sabido comportar, ha tenido incluso una agenda, te diría yo, más moderna que la misma Leticia. Y la explicación que hay en esto, nos guste o no, es que yo creo que la reina Sofía fue educada para ser reina y lo comprendió siempre. Mientras que Leticia solo piensa en su ambición, en lo que puede conseguir, porque estoy segura, Javier, no tengo ninguna prueba de lo que voy a decir ahora, pero tampoco ninguna duda, de que ella es corrupta. Ella ha robado también, porque dudo que esté allí sin haberse apropiado de algo, como todos los Borbones siempre han hecho. Estoy segurísimo. A él solo le importa eso, estar ahí, robar y que la gente le diga que bella estás hoy, que flaca estás, eres la más alta, la más bella, la más políglota y la más elegante. Es lo único que le importa. Es una mujer tan superficial y vacía, te diré, que yo la veo y me genera hasta, no sé, como rechazo. Sí, sí. La verdad creo que ese rechazo lo ha generado en mucha gente, en muchos españoles. Y bueno, Javier, ya para terminar, porque no quiero abusar de tu tiempo, No. ¿cuánto crees que le queda a los Borbones en España?
20 años. 20 años. 20 años. Yo diría también que por ahí. Sí, yo pienso que va a pasar algo. Creo que me da un poco de miedo pensar en el futuro, pero creo que algo similar a la pandemia va a suceder o la guerra se va a poner peor entre Israel y Palestina. Creo que China puede invadir Taiwán y generar otra. Tengo una mala sensación. No soy muy optimista cuando se trata del futuro del mundo ahora mismo. Nada que ver con las elecciones estadounidenses, la verdad. No creo que eso vaya a tener un impacto muy grande como lo creen muchísimos demócratas en Estados Unidos, pero creo que va a pasar algo malo y creo que ese va a ser el fin de la monarquía. Creo que Paiporta ha sido un entremés de lo que va a acabar sucediendo. Porque cuando el pueblo español le pase algo realmente malo y los reyes vayan allí como salvapatrias, la gente ya se va a cansar y va a pasar algo. Yo tengo esa sensación de que en los siguientes 20 años España pasará de ser monarquía a república. No quiero enfadar a tu comunidad, porque tu comunidad, Laura, yo les quiero mucho, pero también tienen mala leche a veces, ¿eh? Que me vienen, les digo 5 cosas con las que estoy de acuerdo, pero les quito la razón en una y ¡buah! Se me enfadan mucho. Así que, por Dios, no os enfadéis conmigo. Yo pienso que en 20 años la monarquía se acaba. Yo pienso lo mismo que tú, o sea, en realidad desde que estoy cubriendo estos temas cada día me convenzo más que estas monarquías son puro postureo, todo es mentira. Cuando le escarbas un poquito, empiezas a sacarle las mentiras, el robo, entonces yo opino lo mismo. Yo pienso que Leonor no va a reinar, te lo digo Uy, francamente. que no va a reinar. Bueno, yo no estoy No, seguro de eso. Yo no estoy seguro. yo no creo. No estoy seguro. Yo lo dudo muchísimo porque si su padre sigue por el mismo camino de inacción y Leticia dando escándalos, o sea, ¿qué tipo de corona va a agarrar esta niña? O sea, al final, y ella misma, pero sí es que ella misma también ahora con lo de la abuela en los premios Princesa de Asturias. Y te Sí. voy a decir otra cosa. Me parece lo mismo, que Leonora está muy desconectada de la realidad, ¿no? Un poco de que es la princesita más bonita, la más esto, pero al final yo no creo que sea eso lo que quiera pueblo. Yo creo que quieren una mujer que actúe, una princesa que cuando hay un desastre natural vaya al lugar con una pala con los voluntarios. La mayoría de los jóvenes que están en Paiporta son chicos jóvenes. Yo he entrevistado aquí a varios, 18, 19, 20 años, la misma edad de Leonor. Ella podría, aunque sea por imagen pública, no importa, pero ir al lugar, mostrarte cercana, pero al final es más de lo mismo. Y esto de la leonormanía, que para mí es un fraude total. Es un No invento. hay leonormanía en España. Eso es un invento. Eso es una Eso chorrada. es un invento absurdo. Pero bueno, siempre es un placer tenerte. Le pido a mi comunidad que vayan al canal de Javier. Javier, antes de terminar, voy a poner tu canal. Habla un poquito del tipo de contenido que creas para que la gente te conozca. Bueno, yo como Laura, también mi especialidad es la literatura. De todas maneras, de un tiempo a esta parte he reconducido un poco el canal de literatura, un poco más actualidad, monarquía y true crime. Hemos hecho una cobertura extensa sobre el caso Daniel Sancho, hemos estado hablando de otros casos de true crime españoles bastante famosos y luego de realeza bastante también. Yo normalmente tengo 2 tipos de vídeos, uno en los que cubro información objetiva y otros que son más editoriales con mi opinión. A los que os paséis por allí, sabéis que siempre estáis invitados a dejarme un comentario a pesar de no estar de acuerdo conmigo, ya que creo que soy una persona que cambio de opinión, no tengo ideas completamente fijas acerca de las cosas. Si me demuestras con pruebas que estoy equivocado, voy a cambiar. Y nada, por el momento tenemos 35.000 suscriptores y muy contentos con nuestra comunidad. Sé que mucha gente de tu comunidad también está conmigo. Para los que estén viendo esto desde mi canal, quiero deciros a todos que ahora mismo pongáis en Google, en YouTube, Laura Rodríguez y os suscribáis directamente, ya que creo que no hay ningún otro youtuber que traiga calidad de invitados prácticamente a diario para cubrir tal gran cantidad de temas. Laura es una persona que no se guía por la popularidad, sino se guía por los temas que ella considera interesantes, y no vais a dejar de ver invitados tan sensacionales que nos trae Laura prácticamente a diario. Ay, gracias, Javier, gracias. La verdad es de que a mí me gusta mucho el formato de la entrevista porque también aprendo, ¿no? A veces digo yo solo mi opinión. Yo de vez en cuando hago directo sola.
Pero me gusta mucho traer invitados porque uno se enriquece, trae especialistas, a veces vienen médicos, otros creadores de contenido, meteorólogos. Es decir, es bueno, el género de la entrevista te permite conocer otros temas y ampliar tu abanico de ideas y de opiniones. Y te felicito, la verdad es que sé que te ha ido muy bien con el giro de tu canal y compartimos muchísima comunidad. De hecho, a veces que entro a tu canal la gente te pone, te vi con Laura. O me ponen a veces en los comentarios, ¿por qué no invitas a Javier para hablar de este tema? Entonces, bueno, ya mi comunidad también te ha ido conociendo y te felicito porque vas muy bien. Ya llegarás a esa placa, ya verás que sí. Muchísimas gracias. A ver si llegamos, pero tampoco me preocupa. Por el momento, a seguir haciendo contenido y a seguir dándole a la gente un poco lo que quieran ver, lo que les guste. Totalmente. Bueno, querido Javier, muchísimas gracias por haber venido. El siguiente sábado les aviso, porque también me lo han pedido, vamos a preparar un programa sobre el Club Bilderberg y la Agenda 2030, así que les va a gustar porque también vamos a hablar un poquito de historia. Javier, eres muy bueno en historia, ¿eh? Me trajiste muchos datos interesantes, la gente quedó encantada. Muchas gracias, Laura. Un poquito solo, no tampoco soy muy experto, pero me interesa. Te mando un beso y un abrazo. Muchas gracias. Gracias a toda tu comunidad. Chao.